Bueno, los síntomas del TDAH comenzaron a surgir muy temprano en mi vida. Ya a los 4 o 5 años de edad, cuando estaba en la guardería, ya notaba que las maestras me trataban de una forma un poco diferente. Debido a mi forma natural de ser, terminaba molestando a los otros niños. No quería seguir las reglas de los juegos. Muchas veces interrumpía y hasta de una manera inocente. Ellas pedían que me calmara, pedían que me sentara un poquito al lado de ellas para calmarme un poco. Y con eso fui viviendo esto con cierta frecuencia. Ya al inicio de la etapa escolar, en la alfabetización, asistí a una escuela grande, salí de esa guardería y fui a una escuela muy grande. Eran 35 alumnos por aula. Y ahí comenzaron los problemas de verdad. Yo no quería saber de seguir las orientaciones de la profesora. No conseguía copiar del tablero, no lograba hacer las tareas. Y por eso sufrí mucha represalia. Fui muy reprimido. Incluso hubo un hecho muy impactante, que fue el tema, ¿no?, de haber sido agredido en el aula. Yo, por no estar disfrutando de esa rutina aburrida, terminé soltando un chiste en el aula justo después de que la profesora logró contener a los alumnos y desestabilizó todo. Todos comenzaron a reír y ella, como si eso fuera la gota que colmó el vaso para ella, salió del aula, llamó a la profesora del grupo de al lado, que era una persona mucho mayor, y en eso, al darme cuenta de esta situación diferente, terminé saliendo corriendo y escondiéndome dentro del baño del aula. Y entonces esa profesora entró, fue hasta el baño, abrió la puerta y allí dentro me agredió. Ella me sacudió, entré en desesperación, entré en pánico, comencé a llorar mucho y ya saliendo del baño con ella, de la mano, recogí mi material, lo puse en la mochila y fui a otro grupo, que era el grupo de esa profesora. Al llegar allí, fui presentado a los compañeros como nuevo alumno y traté de contener las lágrimas porque la situación era bastante difícil. Me sentaron en un pupitre y nunca más volví a mi grupo anterior. Al día siguiente llegué a la escuela, no le conté nada a mi madre, creía que era algo malo, muy malo lo que había hecho y tenía miedo de la represalia de mi madre. Entonces al día siguiente intenté seguir la fila de entrada de mi grupo anterior, donde seríamos conducidos al aula, y la profesora dijo que no me quería en su aula. Y entonces fui trasladado a otro grupo, a otra fila, y no volví más. Esa situación de rechazo fue la primera situación de rechazo significativa que sufrí a lo largo de la vida. Y esas innumerables situaciones de rechazo a lo largo de la vida fueron moldeando. Ya en la infancia, mi percepción sobre mí mismo. A lo largo de los años en la escuela, intenté huir de eso. Intenté evitar ese rechazo. Trataba de llamar la atención de manera inadecuada. Intentaba tener más amigos, pero siempre supe, al menos en esa época, que siempre estaba equivocado, que no era merecedor del amor de las otras personas, que no era merecedor de la empatía de las otras personas, y eso fue minando mi autoestima a lo largo de la infancia, a lo largo de la adolescencia, hasta el inicio de la adultez. Generalmente es eso lo que sucede con los niños que tienen el trastorno del TDAH. Y me di cuenta de que a lo largo de los años eso también les pasaba a otras personas. Personas que tenían TDAH también habían pasado por diversas situaciones de rechazo y las consecuencias eran muy parecidas. Incluso enfrentando las dificultades naturales de la adolescencia, del inicio de la fase adulta, también tenía eso. Tenía esta cuestión de no reconocerme como alguien merecedor, de no reconocerme como alguien que merece ser amado, que merece tener la empatía de las personas. Y eso también me perjudicó bastante. Durante mi evolución y ya en la fase adulta, tenía 28 años, estaba participando en un proceso de coaching, en un proceso de autoconocimiento. Y me di cuenta de una situación que tiene mucho que ver con esta cuestión del rechazo, de no considerarme una persona que merezca
estar cerca de las personas o una persona que las personas quieran tener cerca. Vivo en Brasilia, mi abuela vive en São Luís do Maranhão y ella ya había comentado con mi madre que yo era el nieto más distante, que no mantenía mucho contacto, que no llamaba por teléfono, pero siempre ignoraba ese factor. Y durante ese proceso, a los 28 años, me di cuenta de que no me ponía en contacto con mi abuela, a quien tanto amo, porque por algún motivo imaginaba que ella no querría hablar conmigo, que si la llamaba estaría siendo un estorbo, la estaría molestando, así como imaginé que fue en innumerables otras situaciones a lo largo de la vida. Y fue ahí cuando me di cuenta de que eso realmente era un problema que estaba afectando mi vida adulta y ya había afectado la adolescencia y la infancia también. Después de ese proceso, comencé un largo camino para deconstruir algunas cosas, como por ejemplo la cuestión de considerarme una persona que no es aceptada por los demás. Imaginar que siempre estoy equivocado, que lo que hago no es bueno. Y eso, claro, influye en un ambiente de trabajo, pues es naturalmente competitivo. Y ahí, imagina competir todos los días con personas que tienen su autoestima íntegra y tú siempre creyendo que estás equivocado, siempre pensando que tus colegas son mucho mejores que tú. Entonces, a partir de eso, continué firme en mi terapia, busqué ayuda, busqué autoconocimiento, busqué tratamiento, ayuda de las personas y lentamente fui cambiando eso en mí. Hoy me percibo como una persona capaz. Hoy logré demostrarme a mí mismo que soy una persona capaz. Hoy tengo el proyecto TDAH Descomplicado, que tiene numerosos seguidores, numerosas seguidoras también, que aprecian mucho lo que comparto. Consigo tocar a las personas, puedo ayudar a las personas en sus dificultades dentro de casa, muchas veces utilizando mis ejemplos de vida, que por coincidencia son también los ejemplos de esas personas, y lograr de una forma u otra ayudar al menos un poco, tocar un poco el día a día y la vida de esas personas. Hoy me doy cuenta de una cosa muy importante: la precocidad del proceso por el que estoy pasando hoy, a partir de los 30 años. Si allá atrás, con 6, 7, 8 años, mi madre hubiera tenido acceso a la información, los profesores hubieran tenido acceso a la información, y yo a políticas públicas que pudieran apoyarme, abrazarme allá atrás, con certeza no habría pasado por todo esto. Con certeza no habría tenido una adolescencia tan difícil, tan solitaria, porque a pesar de las diferencias, a pesar de ser un poco diferente en el comportamiento, y que no era culpa mía, no era culpa de mi madre, no era culpa de mi padre, habría reconocido mi valor, habría logrado una evolución más rápida. Y hoy no habría tenido que pasar por todo esto para solo ahora, a partir de los 30 años, lograr salir adelante. En la mayoría de esos problemas, hoy me enorgullezco. Me enorgullezco de haber tardado 4 años en entrar en la UNB y haber tardado 8 más en salir. Es la Universidad Federal. Todos mis amigos ya habían pasado, pero deseé eso desde el fondo de mi alma. Y no iba a desistir mientras pudiera, y pensar que con 7 años dentro de la universidad fui expulsado de la UNB porque no había logrado aprobar mi TCC 3 veces. Luché 1 año para poder volver y finalmente lograr graduarme. No me quejo porque la vida fue dura. Creo que es gratificante saber
a dónde he llegado a pesar de todo. No fue fácil llegar hasta aquí, pero el hecho de haberlo conseguido, tomando mucho más tiempo que lo común, enfrentando muchas dificultades que sé que otras personas no enfrentan, naturalmente, me da fuerza, no solo para continuar, sino para ir más allá. Por eso quiero hacer mucho más, porque lo que quiero hacer es evitar que otros niños, otros adolescentes, otros adultos pasen por lo que yo pasé, porque no es necesario pasar por eso. Todo lo que se necesita son adaptaciones. Todo lo que se necesita es un poco más de ayuda del Estado, es extender la mano un poco más. Padres más conscientes, profesores más informados, método de enseñanza más adecuado. Todo lo que se necesita es inclusión. Los problemas no se quedan solo en la escuela. En el trabajo siempre ha sido difícil y sigue siendo difícil. Ya he participado en innumerables prácticas. Me despidieron de uno, casi despedido de otro, casi despedido de mi antiguo trabajo antes de ser funcionario. Y digo que tengo bastante suerte porque tengo la convicción de que si no hubiera pasado un concurso, lo cual es muy difícil y especialmente más difícil para quienes tienen los trastornos, probablemente estaría despedido y estaría en una situación completamente diferente. Pero aún así, incluso logrando llegar allí, enfrento dificultades diarias. Hoy trabajo en el Banco do Brasil. Casi no logro pasar el periodo de prueba de 3 meses. Casi fui despedido. A la hora de aprender las funciones de cajero, que generalmente es lo que aprendemos, justo al entrar al banco me demoré un poco más. En lugar de 2 semanas, me demoré 4 semanas, pero logré aprender todo. A pesar del tiempo adicional, aún así no fue suficiente para dar seguridad tal vez a mi jefe. Y debido a eso no me aprobó en la función. Y el detalle de esto, lo que se suma a esto, es que entre la segunda y tercera semana de mi entrenamiento, llegó un novato a mi lado y por falta de personal. Yo, que estaba en entrenamiento, entrené a este novato. Y después de 4 semanas, él consiguió el puesto que yo estaba intentando obtener. Este tipo de situación constante, de fracaso, frustración. Y no puedo ni siquiera decir sensación de incapacidad, porque lo vivimos en carne propia. ¿Cómo puede ser que yo, en entrenamiento, oriente a una persona que sabe tanto como yo o menos, y esa persona consigue el puesto que yo estaba queriendo? Ahora, imagina una situación como esa a lo largo de tu vida, desde la infancia, adolescencia, inicio de la vida adulta. No es fácil. Tienes que tener una mentalidad sólida, como una roca. Por muchas veces, ni siquiera desmoronarse, pero aún así, creo que una gran virtud que me acompañó y me ayudó bastante en este camino profesional fue la cuestión de tener mucha persistencia, tener mucha resiliencia, por más que la vida dé impactos, dé golpes como ese. Es no desistir, es siempre seguir adelante, buscar cambiar, autoconocerse, estar abierto a aprender cosas nuevas todo el tiempo. Y así podemos ir sorteando los obstáculos. Para mí, una de las cosas que más me gusta de este proyecto que he estado realizando a lo largo de los años, que es el TDAH Descomplicado, es algo que los propios seguidores, ya sean padres de alumnos, ya sean profesores de alumnos, padres de niños, en este caso, muchos de estos padres me dicen lo siguiente: vaya Yuri, solo ahora, viendo tus videos, puedo comprender a mi hijo. Solo ahora, viendo tus relatos de vida, he logrado entender por qué mi hijo actúa de esa manera.
y puedo tener más empatía con él. Muchos profesores y muchas profesoras también me agradecen, diciendo, vaya, ahora puedo comprender a ese alumno mío que no puede aprender, que tiene ganas, pero tiene dificultades. Esto es muy bueno porque esto es un poquito de lo que siempre hablo de crear un atajo. ¿Cómo sería crear un atajo? Sería transmitir un conocimiento muy importante y muy valioso a las personas que no viven un trastorno, para que puedan entender, saber con qué están lidiando y así puedan cambiar el curso, incluso cambiar el rumbo de la vida de ese niño. Es decir, lograr tener una empatía real, comprendiendo cómo son estos niños y por qué se comportan como lo hacen. Es muy importante entonces hacer esto de manera ordenada, de forma prevista en la ley, porque llevando la información correcta, dando accesibilidad a esta información, no solo a los profesores, sino también a los padres. Muchos padres, por no aceptar el diagnóstico, fingen que el hijo no tiene nada. Lo tratan como si realmente no tuviera nada. Y el niño va sufriendo a lo largo de los días y a lo largo de las semanas. El mensaje que dejo para todos los que tienen TDAH, niño, adolescente, adulto, o para los familiares, o para los que los rodean, que siempre digo que son los profesores y la familia. Primero, nunca dudes de tu potencial. Jamás, por más que la vida intente mostrarte que estás equivocado, pero que la vida intente mostrar que no eres capaz nunca del video de tu potencial. Persigue tus metas, infórmate, no te lo guardes, busca ayuda profesional, busca esclarecimiento. Informa a las personas que están cerca de ti de que el trastorno existe y qué pueden hacer para ayudarte. Tener TDAH, que es mi caso, es mi trastorno, no es motivo de incapacidad. Pero si buscas ayuda, todos los pequeños problemas que enfrentas a lo largo del día pueden ser aliviados y puedes, sí, tener una vida mucho más productiva, una vida mucho más feliz, una vida mucho más gratificante y mucho más llena de victorias, que es lo que tanto echamos de menos a lo largo de la vida. Bueno, esta es una lucha, que es una lucha, no es una lucha solitaria, de un trastorno u otro. Si tomamos el panorama, todos estos trastornos de la mente, ya sea de aprendizaje o de neurodesarrollo, o lo que sea que diga la literatura médica, dislexia, trastorno del espectro autista, el TDAH, todos son trastornos que enfrentan dificultades similares, que son las dificultades de inclusión, que son las dificultades que provienen de la desinformación de la sociedad, el no reconocimiento de la sociedad, como si fueran personas invisibles. La sociedad no reconoce, y cuando reconoce no sabe cómo actuar. Entonces, el reconocimiento de los trastornos de la mente, aplicación de políticas inclusivas, mucha información prevista en la ley, talleres, conferencias, todo lo que puede informar sobre cómo preparar a la sociedad para lidiar con estos trastornos de la mente, para que no sigamos aún invisibles y sufriendo solos, sufriendo la persona y su familia, sin poder encontrar una salida, sin poder ver una luz al final del túnel. Entonces es muy importante que estas políticas sean creadas y aplicadas, porque como mencioné, todo lo que estos trastornos necesitan muchas veces es de una ayuda, de un apoyo muy directo, de un apoyo cercano, para que puedan progresar a su ritmo, a su velocidad y lograr llegar lejos. Al igual que cualquier persona que no tenga alguno de estos trastornos, todos necesitan ser acogidos. Todos los trastornos necesitan inclusión. Sea cual sea, soy Yuri Maya. Nacido y criado en Brasilia, tengo 35 años y creé el proyecto TDAH, Descomplicado.
donde ayudo a miles y miles de madres, padres, profesores, adultos, niños y adolescentes con TDAH a entender su trastorno y a saber qué hacer para tener una vida mejor y una vida más poderosa y con más inclusión.